con más intensidad esa diferencia en la evolución del mundo, ¿no? Esa diferencia con respecto a España. Bueno, hay un momento en la Edad Moderna que quizás sea lo más comparable con el resto del mundo conocido, en el que se percibe ese atraso. Lo que pasa es que hay una leyenda que no es del todo correcta sobre que la monarquía de Felipe II se convirtió en una especie de muro, ¿no? de dique para que no entrasen las ideas que estaban circulando por toda Europa en ese momento. Estamos hablando de la revolución científica que se va a dar durante el siglo XVI-XVII en los países protestantes, sobre todo, y que convierten a España, con su catolicismo, en una especie de isla donde se conservan los principios católicos, pero en donde se excluyen, por decirlo así, por razones religiosas, de no contagio con lo protestante, de los avances científicos. Y decía que esto no es del todo exacto. ¿Por qué? Pues porque está contrastado, está demostrado que en la corte de Felipe II se juntaron las principales mentes de desarrollo científico, de pensamiento científico de la época. Estamos hablando que el reinado de Felipe II va entre 1555 y 1598, o sea, la segunda mitad del siglo XVI. Eh, pero sí es cierto que hubo un cierre de fronteras para evitar el contagio protestante. O sea, igual que trajo a la corte a las principales figuras de este pensamiento científico, las juntó porque no podía ser menos, porque estamos hablando de una monarquía la más poderosa posiblemente de la historia. Se decía que en los territorios de la monarquía hispánica de Felipe II no se ponía el sol, porque siempre había sol en alguna parte del mundo que estaba bajo la tutela de Felipe II. No podía ser menos que una monarquía de este tipo tuviera a las principales figuras del pensamiento de la época, humanista o científico. ¿Pero qué ocurrió? Pues que una vez aportaron sus conocimientos, sus ideas, después de vivir en España, en la monarquía, porque no solamente era España como territorio, sino que podían vivir en distintas partes de la monarquía hispánica, que no fuera la península ibérica. Una vez acabado su trabajo, para lo que habían sido llamados, para sus aportaciones, retornaban a sus localidades de origen, a sus lugares de origen. ¿Y qué sucedía? Pues que, igual que nos habían dejado parte de su pensamiento, cuando regresaban, aportaban parte del pensamiento de otros con los que habían convivido durante un tiempo, ¿no? Por lo tanto, es cierto que en este momento el catolicismo va a servir como una especie de barrera frente al protestantismo y que esta barrera va a suponer una entrada del conocimiento científico limitada. No es que no se produzca, pero sí es verdad que va a ser limitada. Es el primer momento donde se empieza a ver que España se va quedando por detrás, ¿no? O sea, lo significativo va a ser durante los siglos siguientes. El siglo XVII es el siglo de la decadencia de la monarquía hispánica, es el siglo de los reinados de Felipe III, de Felipe IV y de Carlos II. Son unos reinados
no diría que apocalípticos, pero casi casi, que culminan con el de Carlos II, que ya vimos en un vídeo anterior, en el que entre los problemas de salud, por decir así, de Carlos II y la falta de descendencia que supuso pues una especie de suerte eh, de rivalidades entre las potencias, las principales potencias del mundo en ese momento, que precisamente ya no es España, una de ellas, el imperio de los Habsburgo y el imperio y la corona de los Borbones, pues España se convierte en una especie de territorio a repartir o territorio a obtener, ¿no? El punto culminante va a ser la guerra de sucesión, que tenéis en el esquema de aquí, así. Y a partir de ahí entraríamos en el siglo XVIII con los Borbones, ¿no? Este es otro de los momentos donde se aprecia el atraso. Y es el que pone un poco el título a lo que es el capítulo de hoy, que es mientras el mundo se vive o disfruta o padece en algunos casos las revoluciones burguesas, España se refugia en el absolutismo. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a ver, el siglo XVIII es un siglo en el que se producen los avances más importantes que van a dar lugar no solamente a un estallido político diferente, como van a ser la Revolución Francesa o la independencia de los Estados Unidos y la llegada de la primera democracia al mundo, sino también las bases de lo que va a ser la Revolución Industrial. Ni una ni otra van a tener cabida en España durante el siglo XVIII. O sea, ni los avances políticos ni los avances económicos se van a vivir en España. España en este momento es donde más se nota que va por detrás. Para intentar entender esto siempre digo que hay que conocer a los personajes, ¿no? O sea, qué reyes, qué monarquías o qué casas reales son las que van a ser las protagonistas del atraso, ¿no? Pues bueno, en el caso español van a ser los Borbones, que es el que nos ocupa, ¿vale? En otros países del centro y este de Europa serán otras dinastías. Un ejemplo de atraso, por citar alguno fuera de España, van a ser los Romanov en Rusia, ¿no? Que estos van a mantener el absolutismo prácticamente hasta el siglo XX, hasta la revolución bolchevique. Pero en el caso español van a ser los Borbones. ¿Y por qué? Pues porque los Borbones inician lo que va a ser una nueva evolución de la monarquía autoritaria, que empieza con los reyes católicos, y se transforma en el siglo XVIII en una monarquía absolutista. Y el absolutismo es todo lo contrario a una evolución política o a una evolución económica. El sistema político es una monarquía de origen divino, en el que el rey justifica su cargo porque Dios lo ha querido así. Y en economía, la economía se basa en una actividad prácticamente exclusiva, que es la agricultura, a la que se dedica más del 80% de la población. Y el sistema económico se fundamenta en el mercantilismo, que es la acumulación de metales